He oído decir que el infierno en la tierra no está en un lugar lejano, se encuentra en tu propia casa, cuando te ves forzado a presenciar la traición, desplegarse ante tus propios ojos. Y yo comprendí la profundidad de esa verdad en una sofocante tarde de verano. Fue cuando vi con mis propios ojos a mi marido, Leandro, el hombre al que amaba con todo mi ser, retosando con la joven vecina, Oriana, a quien yo siempre había tratado como a una hermana pequeña, allí mismo, en el jardín que yo había cultivado con tanto esmero y dedicación. Pero, queridos amigos, en lugar de gritar, en lugar de montar una escena, regresé en silencio a la casa y me dirigí directamente a la cocina. Mis manos temblorosas cogieron un frasco de polvos pica pica, de esos que provocan un picor insoportable, un recuerdo de las bromas de mi juventud. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. El drama más irritante de sus vidas, dirigido por mi propia mano, estaba a punto de estrenarse, y en secreto, hice una llamada, invitando a todos los parientes de ambas familias a disfrutar de una obra de teatro que jamás olvidarían. Aquella tarde, el cielo estaba de un azul intenso, sin una sola nube. Acababa de volver del gimnasio, todavía empapada en sudor, pero con un ánimo increíblemente sereno. Mi intención era salir al jardín trasero a cortar unos capullos de rosas blancas, aún cubiertos de rocío, para hacer un hermoso ramo y sorprender a Leandro cuando volviera del trabajo. Ese jardín era mi orgullo. Había transformado un pedazo de tierra árida en un pequeño paraíso, con toda clase de flores fragantes y plantas exóticas. Cada árbol, cada macizo de flores, estaba impregnado de mi sudor y mi amor. Sosteniendo la regadera, mi corazón rebosaba de alegría, tarareando una melodía mientras caminaba. Pero al llegar a la gran puerta de cristal que daba al jardín, me detuve en seco. A mis oídos llegó un susurro sigiloso, que no era el del viento ni el de los pájaros. Curiosa, me escondí tras la cortina y miré a través de una rendija. Y entonces, la escena que se desplegó ante mí, me dejó paralizada. La regadera que sostenía se me cayó de las manos, golpeando las baldosas con un sonido seco y metálico que, al parecer, nadie oyó. Mis oídos zumbaban, la sangre pareció detenerse en mis venas. Bajo el emparrado de jazmín en plena floración, donde solía sentarme a leer cada tarde, dos figuras se entrelazaban con un frenesí salvaje. El largo y sedoso cabello de Oriana, mi inocente vecina, se desparramaba sobre el césped verde y exuberante que yo misma cortaba y cuidaba cada día. La mano de Leandro, mi marido, a quien yo acariciaba cada noche, recorría la espalda desnuda de ella. La camisa blanca e inmaculada que le había planchado esa misma mañana yacía arrugada y abandonada junto a un rosal antiguo. Las risitas lascivas de la mujer se mezclaban con la voz grave y seductora del hombre al que yo llamaba esposo. Eran como miles de agujas envenenadas clavándose directamente en mi corazón sangrante. Sentí como si alguien me apretara el pecho con las manos. No podía respirar. Me agarré con fuerza a la pared, tratando de no derrumbarme. Intenté decirme a mí misma que lo había visto mal, que solo era una pesadilla. Pero no, todo era demasiado claro, demasiado descarnado. Ni siquiera se molestaron en ocultarse, en buscar un lugar más discreto. Convirtieron descaradamente mi jardín, el espacio que yo más amaba, en el escenario de su sórdida aventura clandestina. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie. El tiempo pareció detenerse. Solo podía mirar fijamente a esas dos personas. El dolor inicial dio paso rápidamente a una sensación de asco y a una ira helada que me caló hasta los huesos. Yo había sacrificado todo por ese hombre. Renuncié a una carrera prometedora para ser ama de casa y que él pudiera centrarse en su trabajo. Lo cuidé en cada detalle, consideré a su familia como la mía, y esto es lo que recibía a cambio: una traición en mi propia casa, con una chica a la que había tratado como a una hermana. Cuando su encuentro terminó, se vistieron perezosamente. Incluso oí la voz melosa de Oriana. «Leandro, mi amor, me mimas demasiado, pero... ¿y si Isadora se entera?» Leandro soltó una risita displicente, una sonrisa que yo nunca le había visto. Le acarició el pelo, su voz rebosante de arrogancia. «¿De qué te preocupas? Mi mujer es tan buena, tan ingenua. Nunca sospecharía nada. Deja que siga cuidando este jardín tan bonito para que tengamos un lugar romántico para nuestras citas». Esa frase fue como el martillazo final que destrozó la última pizca de ilusión que me quedaba. Buena, ingenua. Resulta que, a sus ojos, mi amor y mi confianza no eran más que estupidez. La última lágrima caliente rodó por mi mejilla. Me la sequé con rabia, sin permitirme ser débil ni un segundo más. Ya era suficiente, realmente suficiente. Me di la vuelta y entré en silencio en la cocina, sin hacer ruido. El dolor se había transformado en una determinación fría. Me habéis convertido en el hazme reír. Habéis pisoteado mi amor y mi sacrificio. Muy bien, no voy a gritar,
No voy a montar una escena. Os voy a regalar algo tan irritante que lo recordaréis para siempre. Mis manos temblorosas cogieron el frasco de polvos pica pica. Miré hacia el jardín y vi su ropa interior todavía esparcida por el césped. Una sonrisa amarga pero calculadora se dibujó en mis labios. Para la obra que se avecinaba, no solo necesitaba público, necesitaba a los jueces más imparciales, nuestras familias. Habéis profanado mi jardín. Pues bien, convertiré esta misma casa en el escenario para desenmascarar vuestra hipocresía ante todo el clan. ¿Cómo continuará esta enrevesada historia? ¿Tendrá éxito el plan de venganza de Isadora? Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse los próximos y emocionantes capítulos de esta historia. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil en la cocina. El frasco de polvos pica pica seguía sobre la mesa. Su color vivo parecía burlarse de mi dolor. En el jardín, las voces de Leandro y Oriana se habían silenciado. Seguramente se habían ido cada uno a su casa, dejándome a mí el campo de batalla de su traición para que lo limpiara. Lentamente, me dejé caer al suelo frío de la cocina, apoyando la espalda en un armario. El shock inicial pasó, dejando un dolor entumecedor. Se extendió desde mi pecho por todo mi cuerpo, haciéndome temblar violentamente. Las lágrimas que había intentado contener brotaron sin control. No lloraba a gritos, solo eran silenciosas lágrimas calientes y amargas que rodaban por mis mejillas. ¿Qué he hecho mal? Esa pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Qué había hecho mal para merecer un trato tan cruel? Los recuerdos de 5 años de matrimonio volvieron a mi mente como una película a cámara lenta nítida en cada detalle. Recordé el día en que Leandro me pidió matrimonio. Se arrodilló bajo la luz de las velas en un restaurante elegante, con un anillo de diamantes en la mano y una mirada llena de amor. Dijo: Isadora, cásate conmigo. No te prometo la vida más lujosa, pero te prometo que pasaré el resto de mi vida amándote y protegiéndote. Creí en esa promesa, creí ciegamente. Pensé que era la mujer más feliz del mundo cuando acepté. Después de casarnos, cumplí con mis deberes de esposa. Cuando Leandro empezó su negocio, la empresa pasó por muchas dificultades. Fui yo quien, sin dudarlo, retiró todos sus ahorros y el dinero que mis padres me dieron. Incluso vendí mis joyas más valiosas para dárselo como capital. Él me abrazó, con la voz entrecortada. Gracias, mi amor. Te juro que no te decepcionaré. Luego, cuando su empresa empezó a estabilizarse, dijo que necesitaba una esposa que se encargara del hogar, una retaguardia sólida para que él pudiera dedicarse por completo a su carrera. Una vez más, no dudé en renunciar a mi puesto de jefa de diseño, un puesto por el que había luchado durante muchos años. Acepté quedarme en casa, entre 4 paredes, con tareas interminables. Mis amigos decían que era una tonta, que sacrificaba demasiado, pero yo solo sonreía. Pensaba que la felicidad de mi marido era también la mía. Me alegré mucho cuando vi a Leandro ascender, cuando su trabajo iba cada vez mejor. Estaba tan orgullosa cuando oía a la gente elogiar su talento, diciendo que tenía una esposa competente detrás. Cuidé de sus padres cuando enfermaron, como si fueran los míos. A su madre le encantaba el arroz con leche. No me importaba el calor, recorría todos los mercados para encontrar los mejores ingredientes para preparárselo. A su padre le gustaban los bonsáis. Dediqué tiempo a investigar, aprender y comprarle valiosos ejemplares de olivo y pino para que estuviera contento. Hice todo eso sin una sola queja, esperando solo un poco de respeto, un poco de amor. Pero, ¿qué he recibido hoy a cambio? La escena repugnante en mi propio jardín, sus palabras despectivas. Mi mujer es tan buena, tan ingenua. Cuanto más pensaba, más se retorcía mi corazón. El dolor se convertía en indignación. Fui demasiado estúpida, demasiado ciega. Me convertí en una sirvienta no remunerada, en un cajero automático sin más. Y Oriana, esa chica. La traté tan bien. La vi sola y desamparada y la consideré mi hermana pequeña. Le presté dinero cuando dijo que su familia tenía una emergencia. Le presenté algunos pequeños contactos de trabajo. Incluso la consolé cuando la vi triste. Y me lo pagó acostándose con mi marido en mi propia casa. La desvergüenza y la falta de moral de esas 2 personas me daban náuseas. No podía seguir sentada aquí llorando. Llorar no resuelve nada. Mis lágrimas no merecen ser derramadas por gente que no vale la pena. Me han menospreciado, han pisoteado mi amor y mi sacrificio. Pues bien, les mostraré lo temible que puede volverse esta mujer buena e ingenua cuando la acorralan. Me sequé las lágrimas con fuerza. La debilidad desapareció, reemplazada por una mirada afilada y una determinación de acero. Me levanté, fui a la mesa del comedor y me serví un vaso de agua. Bebí de un trago. La frialdad del agua me ayudó a calmarme. Volví a mirar el frasco de polvos pica pica sobre la mesa. La idea inicial fue solo una reacción impulsiva,
pero ahora se había convertido en un plan meticulosamente calculado. Esparcir el polvo no era suficiente, eso solo sería el aperitivo. Necesitaba un plato principal más sustancioso, un escenario más grande para que todos pudieran admirar la verdadera cara de esos dos mentirosos. Familia, amigos, colegas y especialmente nuestros padres, quería que pagaran un precio muy alto, no solo dolor físico, sino también humillación y deshonra. Me habían convertido en una tonta en la oscuridad. Pues bien, los arrastraré a la luz para que todo el mundo vea su suciedad. Cogí el teléfono, abrí la agenda, y mis dedos se deslizaron por la lista hasta detenerse en un nombre. Suegra. Otra sonrisa gélida apareció en mis labios. Mi obra comenzaría con esta mujer, convertiría a la que siempre se enorgullecía de su principito en la primera, en descorrer el velo de su repugnante secreto. El plan estaba trazado paso a paso. Nunca imaginarían que en una sola tarde, la esposa que despreciaban se había transformado por completo. La tormenta apenas comenzaba, y el ojo del huracán sería la fiesta familiar que estaba a punto de dirigir. Una vez tomada la decisión, no me permití ni un segundo más de debilidad. Lo primero que tenía que hacer era borrar todo rastro de desorden. Recogí los trozos de la regadera rota, sequé el agua del suelo, salí al jardín y recogí la camisa arrugada de Leandro, el vestido de Oriana y su ropa interior esparcida por el césped. Sosteniendo esas cosas en mis manos, ya no sentía asco, sino una extraña calma. Lo metí todo en la lavadora, lo lavé, lo sequé y lo doblé cuidadosamente, colocándolo en el armario de Leandro como si nada hubiera pasado. Tenía que actuar, interpretar el papel de una esposa que no sabe nada. Solo así podría hacer que esos dos bajaran la guardia por completo y cayeran paso a paso en la trampa que les había tendido. Esa noche, Leandro volvió del trabajo con un ramo de rosas rojas en la mano. Sonrió, me dio las flores. Para ti, mi amor. Hoy he cerrado un gran contrato. Tengo que agradecer a mi sólida retaguardia. Si hubiera sido la Isadora de ayer, probablemente habría llorado de alegría, pero ahora, mirando ese hermoso ramo, solo me parecía falso y ridículo. Acepté las flores, forzando una sonrisa feliz. Gracias, cariño. Has trabajado mucho. Lávate las manos y ven a cenar. He preparado todos tus platos favoritos. La cena transcurrió en una atmósfera que, para un observador externo, parecería increíblemente cálida. Le serví comida a Leandro constantemente. Le pregunté por su trabajo. Él también actuó como un marido ejemplar, contándome historias divertidas de la oficina, mirándome de vez en cuando con una mirada falsamente afectuosa. Verlo actuar solo me producía lástima. ¿Intentaba compensar su culpa con estos gestos vacíos? ¿Creía que un ramo de flores y unas palabras dulces podían borrar su repugnante traición? Durante la cena saqué el tema con delicadeza. Cariño, últimamente tu trabajo va tan bien, me alegro mucho por ti. ¿Qué tal si este fin de semana organizamos una pequeña fiesta en casa? Invitamos a nuestros padres y a algunos parientes cercanos para celebrarlo. Hace mucho que no nos reunimos. Podría ser para festejar tu ascenso, y también una oportunidad para presentarme oficialmente a tu familia. Desde que nos casamos, no he tenido la ocasión. Al oírme, los ojos de Leandro se iluminaron. La idea pareció gustarle. Una fiesta familiar sería la oportunidad perfecta para mostrarse como un hombre de éxito, con una familia feliz y una esposa complaciente. Disiparía cualquier rumor y reforzaría su imagen perfecta. Qué buena idea, mi amor. Justo estaba pensando en decírtelo. Hagámoslo. Deja que tú te encargues de todo. Tienes todo mi apoyo, dijo, dándome una palmadita en la mano. Sonreí. Una sonrisa de victoria. El pez había picado el anzuelo. Genial. Mañana llamaré a tu madre para discutir los detalles con ella. ¿Es mayor? ¿Tiene experiencia? Seguro que me dará buenos consejos, dije, ensalzando deliberadamente el papel de mi suegra. Sabía que para Leandro, su madre era la número uno. Ganármela era la clave para tener control total sobre todo. A la mañana siguiente llamé a mi suegra. Le expuse mi idea de la fiesta, por supuesto, con un tono muy humilde y solícito. Mamá, soy Isadora. Leandro y yo estábamos pensando en organizar una pequeña fiesta en casa este fin de semana para celebrar su ascenso. Te llamo para pedirte tu opinión. ¿A quién crees que deberíamos invitar? ¿Y el menú? Soy joven, no tengo experiencia. Necesito que me guíes. Mi suegra, una mujer a la que siempre le gustó ejercer su autoridad y darse aires, al oírme, se sintió halagada, carraspeó y empezó a sermonear. Bueno, está bien que penséis así. Esto deberíais haberlo hecho hace tiempo. A ver, hay que invitar a todas las tías y tíos de la familia paterna y también de la materna. No puede faltar nadie. ¿Y tu tío abuelo de Sevilla? Se explayó, recitando una lista interminable. Justo los parientes que yo sabía que eran los más criticones y chismosos.
Yo solo asentía, fingiendo escuchar atentamente, tomando notas. Y en cuanto al menú, continuó. Tiene que ser algo por todo lo alto. Que haya jamón ibérico, gambas de Huelva, una buena mariscada para quedar bien con todo el mundo. El dinero no es problema. Dile a Leandro que se encargue. La escuché y por dentro me reí. Quería un banquete lujoso para presumir, pero quería que lo pagara su hijo. ¿Y el dinero de Leandro? ¿No era también mi dinero? Sí, mamá. Lo tendré en cuenta. No te preocupes. Lo prepararé todo a la perfección, respondí, con la voz todavía dulce como la miel. Pero no me detuve en planificar la fiesta. Tenía que dar otro paso importante. Acercarme a Oriana. Necesitaba tenerla bajo control, que no sospechara ni arruinara mi plan. Esa tarde, fui a propósito al mercado a la hora que sabía que Oriana solía ir. Me la encontré casualmente en el puesto de verduras. «Hombre, Oriana, ¿tú también por aquí?» La saludé con una gran sonrisa. Al verme, se sobresaltó un poco, pero rápidamente recuperó la compostura. «Hola, Isadora». «Sí, comprando algo para la cena. ¡Qué casualidad! Yo también. ¿Cenas sola?» «Sí, sola es un poco aburrido», suspiró Oriana, con aire solitario. «Pues vente a cenar a casa esta noche. He cocinado un montón de cosas ricas», le ofrecí. Oriana dudó un poco, pero luego asintió. Esa noche, vino a cenar. Preparé a propósito sus platos favoritos. La traté con mucho cariño. Durante la cena, le conté mis planes para la fiesta del fin de semana. «Qué pena. Ese día solo habrá familia y gente mayor. No es plan invitarte. Si no, podríamos haber charlado», dije, fingiendo pesar. Oriana solo sonrió. «No te preocupes. Me alegro de que tengas una fiesta». No tenía ni idea de que, aunque no estuviera invitada, sería una de las protagonistas. Después de cenar, incluso le preparé algo de fruta para que se llevara. Antes de que se fuera, la abracé y le di una palmadita en la espalda. «Si te sientes sola, ven a verme, ¿vale? Para eso estamos las amigas». Oriana se emocionó, con los ojos llorosos. «Eres tan buena conmigo, Isadora. Muchas gracias». Viendo cómo se alejaba, esbocé una leve sonrisa. «¿Buena? Ya verás lo buena que puedo llegar a ser». Mi obra estaba perfectamente montada. Los dos traidores estaban en la palma de mi mano, embriagados por la falsa dulzura que les ofrecía. No sabían que una trampa mortal se estaba cerrando lentamente a su alrededor. Los días siguientes, viví con dos caras. En casa, era la esposa y nuera ejemplar, ocupada preparando la gran fiesta familiar. Recorrí los supermercados más exclusivos, seleccionando personalmente los ingredientes más frescos. Langostas, marisco gallego, el mejor jamón, todo lo compré sin dudarlo. Leandro, al ver mis gastos, pareció un poco preocupado, pero cuando le dije que era para que él y sus padres quedaran bien con la familia, asintió satisfecho. Incluso me dio su tarjeta de crédito, diciéndome, «Compra lo mejor, no te cortes». Cogí la tarjeta, sintiendo solo desprecio. Estaba dispuesto a gastar una fortuna en una fiesta ostentosa para pulir su imagen, sin saber que esa misma fiesta sería la tumba de su honor. No solo preparé la comida, también decoré la casa meticulosamente. Puse un jarrón de lirios fragantes en el salón, cambié las cortinas, limpié cada rincón hasta dejarlo reluciente. Quería que mi escenario fuera perfecto. Mientras tanto, mantenía mi amistad con Oriana. Le enviaba mensajes a menudo, preguntándole cómo estaba, y de vez en cuando me quejaba casualmente. «Preparar esta fiesta es agotador. Tengo que encargarme de todo, de la A a la Z, sin ayuda de nadie». Oriana, al oír esto, se mostraba comprensiva y me consolaba. No sabía que mi falso agotamiento era parte del plan para que pensara que estaba demasiado ocupada para prestar atención a otras cosas. Y entonces llegó el momento crucial. Fue un jueves por la tarde, 2 días antes de la fiesta. Sabía que, por costumbre, ese era el día en que Oriana sacaba su ropa interior a secar al balcón. Vivía sola, así que era bastante descuidada. Su balcón daba directamente a mi jardín trasero, muy fácil de observar. Llevaba toda la semana estudiando su rutina. En cuanto a Leandro, sabía que siempre tenía un juego de ropa interior de repuesto escondido en el cajón inferior de su armario, por si tenía un encuentro en algún lugar y no le era conveniente volver a casa. Me costó bastante descubrir ese secreto. Esperé hasta cerca del mediodía, cuando el sol estaba alto, asegurándome de que la ropa estuviera seca. Con la excusa de podar las plantas, salí al jardín. ¿El jardín? Ya no era mi remanso de paz. Era la escena de un crimen, una obsesión, pero hoy salí con una mentalidad completamente diferente. Ya no había dolor, solo una determinación fría. Miré hacia el balcón de Oriana. Tal como esperaba,
Su seductor conjunto de lencería de encaje negro estaba tendido en la cuerda, balanceándose con el viento como una provocación. Con calma, fui al trastero y saqué un palo de tender la ropa muy largo. Mi corazón latió un poco más rápido, no por miedo, sino por la emoción. Volví al jardín, me coloqué en un rincón oculto, donde las cámaras de seguridad del vecindario no podían alcanzarme. Con cuidado, usé el palo para descolgar hábilmente el conjunto de Oriana. Todo salió mejor de lo que esperaba. Con la prueba de la traición en mis manos, fui directamente al aseo de la planta baja. Me puse guantes de goma y abrí el frasco de polvos pica pica. El olor característico me golpeó la nariz, haciéndome estornudar. Pero no me detuve. Espolvoreé meticulosamente una gruesa capa de polvo en el interior del sujetador y las bragas de Oriana, especialmente en las zonas más sensibles. Lo hice con cuidado, con mano firme, como un artista completando su obra maestra. Cada partícula de polvo se adhirió al encaje, pareciendo una decoración letal. Terminado el trabajo con la ropa de Oriana, subí sigilosamente al dormitorio principal. Leandro aún no había vuelto del trabajo. Abrí el cajón inferior y saqué su ropa interior secreta. Hice lo mismo, sin dejar ni un milímetro. Contemplando mis dos creaciones, sonreí satisfecha. El regalo irritante estaba listo. El último paso era devolver todo a su sitio. Usé de nuevo el palo para colgar con cuidado el conjunto de Oriana en la cuerda. Parecía exactamente igual que antes, sin ninguna señal de haber sufrido un tratamiento terrible. En cuanto al conjunto de Leandro, lo volví a colocar en el cajón, tan ordenado como si nadie lo hubiera tocado. Me quité los guantes. Me lavé bien las manos con jabón varias veces, borrando cualquier rastro. Todo estaba hecho. Esa tarde, de vez en cuando, miraba hacia el balcón de Oriana, esperando. Hacia las 4 de la tarde, la vi salir a recoger la ropa. Cogió su ropa interior, sin la menor sospecha, y la metió en casa. Sentí una satisfacción indescriptible. La trampa estaba tendida, el veneno aplicado. Ahora solo quedaba esperar a que la presa cayera. Imaginé la escena que se avecinaba, el dolor y la agonía que esos dos iban a sufrir. Y no sentí ni una pizca de culpa. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Y esta tempestad no solo sería irritante, sino también increíblemente humillante. Me pregunté si tendrían la fuerza para soportarla o si se delatarían ellos mismos ante todo el mundo. El mejor acto de la obra aún estaba por llegar. Después de completar la preparación, mi estado de ánimo se volvió extrañamente tranquilo. Ya no sentía rabia ni dolor. En su lugar, había una fría expectación, como la de un cazador que ha puesto una trampa y espera pacientemente a que su presa caiga. El viernes, el día antes de la fiesta, pasó lentamente. Dediqué todo el día a los últimos preparativos. Llamé al proveedor de marisco para confirmar la hora de entrega. Preparé personalmente algunos postres elaborados, los que antes le encantaban a Leandro. Hice todo de forma mecánica. Mi mente ya no estaba allí. Estaba volando hacia el día siguiente, hacia esa fiesta fatídica. Leandro volvió a casa bastante temprano, con cara de cansado pero también de emoción. Me abrazó, aspirando el aroma de los pasteles recién horneados que salía de la cocina. ¿Qué esposa más hacendosa tengo? ¿Cómo van los preparativos? Casi todo listo, cariño. Mañana solo queda cocinar, respondí, con mi habitual voz suave. No notó nada extraño en mí. A sus ojos, seguía siendo la esposa buena y dócil, dedicada a la cocina. Esa noche comencé la tarea más importante, enviar las invitaciones. Por supuesto, no eran invitaciones corrientes. Había redactado un mensaje formal de WhatsApp y lo envié a cada persona de la lista que mi suegra me había dado. Queridos tíos, primos, etc., nos gustaría invitaros a celebrar con nosotros este fin de semana en nuestra casa. Hemos tenido un pequeño éxito en el trabajo y queremos compartirlo con la familia en una comida íntima. Envié el mensaje a todos los parientes de Leandro, tanto de la rama paterna como materna. No me dejé a nadie, especialmente a las figuras de autoridad y peso en la familia, como el tío mayor o la tía abuela. Sabía que cuanta más gente importante estuviera presente, mayor sería la humillación de Leandro. Pero mi objetivo principal no era solo ese. Necesitaba un público más especial. Busqué en mi agenda el número de los padres de Oriana. Lo había conseguido una vez que ella se dejó el móvil en mi casa. Con la excusa de ser su mejor amiga, guardé el número por si acaso. Y ahora era el momento. Redacté otro mensaje, con un tono amable y respetuoso. Buenas tardes. Soy Isadora, una buena amiga de Oriana aquí en la ciudad. Este fin de semana organizo una pequeña fiesta en casa. Sé que no suelen subir mucho, así que aprovecho para invitarles a que vengan y de paso, darle una sorpresa a Oriana. Últimamente está un poco sola, y seguro que le encantaría verles.
No se preocupen por los gastos de viaje o alojamiento. Corre todo de mi cuenta. Sabía que con una invitación tan sincera y atractiva, difícilmente se negarían. Un viaje gratis a la ciudad y una fiesta en un chalet de lujo era una oportunidad única. Y, como predije, solo 15 minutos después, la madre de Oriana me devolvió la llamada, con la voz llena de alegría, agradeciéndome profusamente y aceptando de inmediato. Colgué el teléfono con una sonrisa de satisfacción. Mi escenario ya tenía a todos los actores importantes, la familia del traidor, la familia de la amante y una amplia concurrencia de parientes serían los jueces más imparciales. No solo invité a la familia, también dejé caer accidentalmente información sobre la fiesta a un par de amigos periodistas. Solo insinué que este fin de semana había una gran fiesta en mi casa para celebrar el ascenso de mi marido y que asistirían importantes personalidades del mundo de los negocios. Con el olfato de la prensa, sabía que no dejarían pasar la oportunidad de conseguir noticias exclusivas o nuevas relaciones. Esa noche yacía en la cama junto a Leandro, que dormía profundamente. No tenía ni idea de que la mujer a su lado había tejido una red de la que ni él ni su pequeña amante podrían escapar. No podía dormir. En mi cabeza, visualizaba la escena del día siguiente. Imaginaba la cara de mi suegra al ver a su principito humillado. Imaginaba la cara de los padres de Oriana al descubrir que su hija buena y obediente era la tercera en discordia que destrozaba una familia. Y me imaginaba las caras de Leandro y Oriana cuando el dolor físico y la humillación moral los golpearan al mismo tiempo. Al pensar en ello no sentí regocijo, sino un vacío helado. Una vez amé a este hombre, quise pasar el resto de mi vida con él, pero él mismo lo había destrozado todo. No quería esta guerra, pero una vez comenzada, tenía que ser la vencedora. Mañana todo terminaría. O recuperaría mi honor, o me hundiría con ellos en el fondo de la ignominia, pero confiaba en que la justicia divina existía. Quienes hacen el mal, tarde o temprano, pagan por ello. El sábado por la mañana, el día de la fiesta. Me levanté muy temprano. El cielo aún estaba oscuro, pero no tenía sueño. Salí al jardín trasero, respiré hondo el aire fresco de la mañana. El jardín seguía siendo hermoso. Las rosas mostraban tímidamente sus colores. El jazmín seguía desprendiendo su fragancia, pero a mis ojos, ya no era un paraíso de paz. Era un testigo mudo de la traición. Con calma, corté las flores más bonitas, las puse en un lujoso jarrón de cristal y lo coloqué en el centro del salón. El escenario debía ser perfecto hasta el más mínimo detalle. Sobre las 8, Leandro se despertó. Bostezando, bajó a la cocina y me encontró preparando un desayuno abundante. «Vaya, qué temprano te has levantado hoy, mi amor», dijo, con voz somnolienta. «Hoy es un día importante, cariño. Tenía que madrugar para prepararlo todo». Respondí con una sonrisa. Mi sonrisa debió de ser tan radiante que le sorprendió un poco. Pero no le dio más vueltas y se sentó a desayunar con apetito. «Oye, cariño», dijo mientras comía. «Ayer miré la cuenta de ahorros conjunta y vi que faltaba una cantidad considerable. ¿Has sacado dinero para algo?» Su pregunta hizo que mi mano, que sostenía un vaso de leche, se detuviera por un momento. Sabía que tarde o temprano me lo preguntaría. 50.000 euros era la cantidad que había retirado en secreto unos días antes para preparar mi nueva vida. Después de que todo terminara, la había transferido a una cuenta secreta que solo yo conocía. Levanté la vista y le miré directamente a los ojos, con una expresión de total inocencia. «Ah, sí, saqué un poco para organizar la fiesta. Mamá dijo que tenía que ser por todo lo alto, con platos caros, y me preocupaba no tener suficiente. Además, pensaba que si sobraba algo podríamos usarlo para cambiar de coche. El nuestro ya está un poco viejo». Tenía esta respuesta preparada. Era lógica, y al mismo tiempo, apelaba al ego y al afán de ostentación de Leandro. Efectivamente, al oírlo de cambiar de coche, su rostro se relajó de inmediato. Se rió. «Qué bien pensado, mi amor. Sí, hagámoslo. Ahora que me han ascendido, deberíamos tener un coche a la altura. Déjalo todo en mis manos». No sospechó nada. Incluso me animó a gastar. Suspiré aliviada por dentro. El primer paso había salido bien. Pero esta conversación sin querer me abrió una nueva línea de investigación. La cuenta de ahorros conjunta. De repente recordé. ¿Dónde la había guardado después de sacar el dinero? Solía guardar los papeles importantes en la pequeña caja fuerte del despacho. Después de que Leandro se fuera a trabajar, subí al despacho y abrí la caja fuerte. La libreta de ahorros seguía allí, pero junto a ella vi una carpeta extraña. Nunca la había visto antes. Curiosa. La cogí. Era un contrato de sociedad de inversión. El socio A era mi marido, Leandro Valdés. Pero el socio B, ese nombre me dejó atónita. Oriana Soto,
Era Oriana, mi vecina. Pasé las páginas temblando. El contrato especificaba que Leandro aportaría un capital de 100.000 euros para abrir una boutique de lujo con Oriana. La dirección de la tienda también estaba claramente indicada, en una de las calles más concurridas del centro de la ciudad. La fecha de la firma era de hacía 3 meses. 100.000 euros. Esa cifra fue como un martillazo en mi cabeza. ¿De dónde había salido ese dinero? Nuestra cuenta conjunta, en su punto álgido, apenas superaba los 50.000 euros, que eran todos mis ahorros. ¿De dónde sacó él 100.000 euros? ¿Acaso tenía otro fondo secreto del que yo no sabía nada? Llegué a la última página, donde estaban las firmas de ambas partes, y entonces un pequeño detalle me dejó helada. Debajo de la firma de Leandro, en la información de la cuenta para la transferencia, aparecía el número de cuenta de un banco desconocido, una cuenta de la que nunca le había oído hablar. Pero lo más terrible era que la cuenta estaba a nombre de 2 personas, Leandro Valdés e Isadora Vega. Yo. Mi sangre se heló. Había falsificado mi firma, había abierto otra cuenta conjunta sin mi conocimiento, y había usado esa cuenta para sus turbios negocios. Rápidamente, llamé a una amiga que trabajaba en un banco. Le pedí que comprobase la información de esa cuenta. 10 minutos después, me devolvió la llamada, con voz preocupada. Isadora, es verdad, hay una cuenta a nombre de los dos. Se abrió hace casi un año, y, dudó. ¿Y qué más? Dímelo. La apremié. Y hace 3 meses, se concedió un préstamo hipotecario de 100.000 euros a esa cuenta. El bien hipotecado es la casa en la que vivís. Nuestra casa. La casa que yo había decorado y cuidado con tanto esmero, se había atrevido a hipotecarla para darle el dinero a su amante para abrir una tienda, y yo, la copropietaria, no sabía absolutamente nada. ¿Cómo había logrado engañar al banco? Mi firma, las escrituras de la casa. Fraude. Esto ya no era una simple infidelidad, un engaño sentimental. Esto era un delito de estafa y apropiación indebida. La ira en mi interior alcanzó su punto máximo. Había subestimado la crueldad y las artimañas de este hombre. No solo me había traicionado, sino que estaba conspirando para arrebatarme todo lo que era mío. Me estaba dejando en la calle. Me dejé caer en la silla, apretando el contrato con fuerza. Muy bien, Leandro. Muy bien. Tú mismo me has proporcionado otra prueba irrefutable. La fiesta de esta noche no solo tendrá un regalo irritante. Te regalaré a ti y a tu amante otro regalo sorpresa. Un regalo legal, suficiente para arruinaros la vida. Las cosas habían ido demasiado lejos. Ya no había vuelta atrás. El shock del contrato y la hipoteca me llevó varios minutos para calmarme. Esta traición era más dolorosa que sorprenderlos en el acto. Demostraba que Leandro no era solo un hombre que sucumbía a la tentación, sino alguien que había estado conspirando y calculando durante mucho tiempo. Había planeado despojarme de mis bienes, preparándose una salida con su amante. Probablemente, en su plan, después de tener la boutique y su propio negocio, encontraría la manera de echarme de casa. Al pensar en esto, un escalofrío recorrió mi espalda. Estuve a punto de quedarme sin nada, de ser expulsada de mi propia casa sin saberlo. El odio dentro de mí creció más fuerte que nunca. Ya no podía luchar sola en esta batalla. Necesitaba un aliado, alguien que pudiera ayudarme no solo moralmente, sino también con cosas que no podía hacer sola. Inmediatamente pensé en Tristán, el primo de Leandro. Tristán era hijo de la tía más joven de Leandro. Vino del pueblo a la ciudad para estudiar en la universidad y se quedó a trabajar. Era un chico bueno y honesto, pero algo tímido. Su familia en el pueblo no era adinerada, por lo que nunca fue muy valorado en la familia. Cada vez que volvían al pueblo, mi suegra y las otras tías solían compararlo con Leandro, criticándolo por no ser espabilado, por no tener ambición. Leandro, aunque era su primo, apenas le prestaba atención. Lo veía como un primo de pueblo, al que solo acudía para pedirle favores menores. Solo yo, quizás por empatía con su situación, siempre lo traté bien. De vez en cuando le daba algo de dinero, le compraba ropa nueva o lo invitaba a comer a casa. Sabía que Tristán me apreciaba, pero también le tenía mucho miedo a la familia de Leandro. ¿Se atrevería a ayudarme? Dudé un momento, pero decidí que tenía que intentarlo. No me quedaban más opciones. Llamé a Tristán y quedé con él en una cafetería tranquila. Tristán llegó enseguida, con cara de sorpresa y preocupación. «Isadora, ¿me has llamado para algo urgente?» Tu voz sonaba rara. No me anduve con rodeos. Fui directa al grano. «Tristán, tengo algo muy importante que pedirte, pero antes de contártelo, tienes que prometerme que guardarás el secreto». Tristán asintió de inmediato. «Claro, Isadora, lo que sea. Me has ayudado mucho. Nunca lo olvidaré». Respiré hondo y empecé a contarle. No le hablé de la infidelidad. Sabía que Tristán era joven, y eso podría ponerlo en una situación incómoda.
Me centré en el aspecto financiero, le enseñé el contrato de sociedad y le conté lo de la hipoteca de la casa. Le dije que Leandro me había engañado, que planeaba robarme mis bienes. Necesitaba un testigo, alguien que pudiera confirmar las acciones turbias de Leandro delante de toda la familia en la fiesta de esa noche. Al escucharme, Tristán palideció. Estaba atónito. No podía creer que su primo, a quien siempre había admirado, fuera capaz de hacer algo así. Se quedó en silencio un buen rato, con una expresión de conflicto en el rostro. Sabía que tenía miedo. Enfrentarse a todo el clan, especialmente a mi suegra, no era fácil. Sé que te estoy pidiendo algo difícil, dije, con la voz algo apagada. Si no quieres, no te culparé, me las arreglaré sola. Tristán levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Su habitual mirada tímida se había vuelto extrañamente firme. No, Isadora, dijo con voz decidida. Te ayudaré. Ya he aguantado sus desprecios durante demasiado tiempo. Leandro. Él nunca me ha considerado su primo. Esa familia solo piensa en el dinero y las apariencias. Tú eres la única persona de esa casa que me ha tratado bien. No puedo permitir que sigan abusando de ti. No esperaba que Tristán aceptara de una forma tan rotunda. Sentí una inmensa gratitud. Gracias, Tristán. Nunca olvidaré esto. No digas eso, dijo Tristán. Dime, ¿qué tengo que hacer? Empecé a explicarle mi plan. Esta noche, en la fiesta, después de que todo se descubra, solo necesito que te levantes y seas mi testigo. Cuenta las veces que Leandro te pidió que hicieras trámites turbios, las veces que se jactó de cómo me engañaba. ¿Recuerdas aquella vez que te pidió que fotocopiaras unos documentos para un préstamo bancario? ¿Aún guardas alguna copia? Tristán asintió. Sí, lo recuerdo. Me pareció extraño. Así que hice una copia a escondidas. Todavía la tengo en mi piso. Perfecto, exclamé. Esa será una prueba irrefutable. Esta noche, ven a la fiesta como si nada, actúa con normalidad. En el momento justo, te haré una señal. Entendido. No te preocupes, respondió Tristán, con la mirada llena de determinación. Con Tristán como aliado, mi plan era mucho más sólido. Ya no me sentía sola. Esa tarde, todo estaba preparado. El marisco fresco había llegado. El vino de reserva estaba enfriándose. La casa, espléndidamente decorada, estaba lista para recibir a los invitados. De pie en medio del salón, contemplé mi obra, con una extraña calma. Esto no sería una cálida fiesta familiar. Sería un juicio, un escenario para el veredicto. Todos los actores estaban invitados, el atrezo estaba listo. Solo quedaba esperar a que comenzara la función, a que se levantara el telón. A las 6 de la tarde, el cielo comenzó a oscurecer. Los invitados empezaron a llegar. Nuestro chalet se llenó de ruido y bullicio. Risas, conversaciones animadas y el alboroto de los niños resonaban por toda la casa. Mi suegra, vestida con un elegante traje de chaqueta de terciopelo granate y un collar de perlas, se paseaba por todas partes, saludando a unos y otros, presumiendo sin cesar de su brillante hijo y de su magnífica casa. Mira, tía, mi Leandro es un sol. Nada más ascender, ha querido organizar esta fiesta para agradecérselo a sus padres y a la familia. Le decía al tío abuelo, con la voz llena de orgullo. Yo, de pie en la puerta, recibía a cada invitado con una sonrisa. Interpreté a la perfección el papel de nuera dócil y anfitriona atenta. Nadie podría haber adivinado la tormenta que se agitaba en mi interior. Leandro, impecable con un traje caro, estaba a mi lado, rodeándome la cintura con el brazo de forma cariñosa. De vez en cuando se inclinaba para susurrarme cumplidos al oído. «Qué guapa estás hoy, mi amor. Gracias por todo el esfuerzo». Su actuación era tan perfecta que casi me la creo, pero cada vez que me tocaba, sentía una oleada de repulsión. Los padres de Oriana también habían llegado. Eran gente de campo, sencilla, algo cohibidos al entrar en un entorno tan lujoso. Salí a recibirlos a la puerta, saludándolos con efusividad. «Bienvenidos. ¿Ha sido un viaje muy pesado? Entren, pónganse cómodos». Los padres de Oriana parecieron muy conmovidos por mi acogida. No sabían que estaban aquí no como invitados de honor, sino como testigos clave de la desvergüenza de su propia hija. Oriana aún no había llegado. Quizás quería hacer una entrada tardía para llamar la atención. Tristán, el primo de Leandro, también estaba allí. Se sentó en silencio en un rincón, lanzándome miradas ocasionales, un discreto asentimiento en lugar de un saludo. Sabía que estaba listo. Cuando todos los invitados estuvieron presentes, la fiesta comenzó oficialmente. Leandro y yo brindamos juntos para dar la bienvenida. Gracias a todos, tíos, primos, por haber venido desde lejos para celebrar con nosotros. Hoy, con motivo de un pequeño logro en mi carrera,
Mi esposa y yo hemos querido organizar esta pequeña reunión para expresar nuestra gratitud a nuestros padres y a toda la familia por su constante apoyo, dijo Leandro con voz firme y segura. Todos aplaudieron. Yo, a su lado, sonreí mirándolo. Gran actuación, Leandro. Será la última vez que estés en esta posición, diciendo estas palabras tan nobles. La fiesta transcurrió en un ambiente alegre, al menos en apariencia. La gente comía, charlaba animadamente. Mi suegra era la más feliz. Iba de mesa en mesa, brindando, recibiendo felicitaciones, con el rostro sonrojado por el vino y la vanidad. No sabía que su alegría estaba a punto de desvanecerse. Justo en ese momento, apareció Oriana con un vestido blanco ajustado de tirantes, que realzaba sus curvas, el pelo ondulado y voluminoso, y un maquillaje impecable, la hacían parecer increíblemente hermosa y seductora. Su llegada atrajo todas las miradas. «Oriana, ¿has venido?», exclamé, fingiendo una gran alegría. Me acerqué a ella, la tomé del brazo con familiaridad y la presenté. «Os presento a Oriana, mi vecina y una hermana para mí». Recalqué deliberadamente las palabras hermana y querida. Los ojos de Leandro, al ver a Oriana, no pudieron ocultar su fascinación. Se levantó rápidamente para ofrecerle una silla, un gesto galante que contrastaba con su comportamiento habitual. Mi suegra la miró con cierto desagrado, pero no dijo nada. Quizás pensó que, al fin y al cabo, solo era una vecina sin importancia. La fiesta continuó. Leandro y Oriana, aunque sentados separados, no dejaban de intercambiar miradas cargadas de intención. Creían que eran discretos, pero yo los veía. Lo vi todo, lo registré todo. De vez en cuando, me giraba para hablar con Oriana, preguntándole por su trabajo. «He oído que vas a abrir una boutique, ¿no? ¡Qué bien! Necesitarás mucho capital. ¿Te las arreglas tú sola?». Mi pregunta la desconcertó un poco. Miró a Leandro y balbuceó. «Bueno, tengo algunos ahorros y alguien me está ayudando». «¡Qué bien! Quien sea tan generoso, tienes que presentármelo», dije sonriendo, con un tono cargado de doble sentido. Leandro, al otro lado, escuchó la conversación y su rostro cambió. Se apresuró a intervenir. «Vamos a comer, que la comida se enfría». El tiempo pasaba lentamente. Miré el reloj. Eran casi las 8. Todo iba según lo previsto. Los invitados ya estaban un poco alegres por el vino. El ambiente era más ruidoso. Era el momento perfecto. Le hice una señal a Tristán. ¿Él entendió? Se levantó en silencio y se dirigió al equipo de karaoke que yo había preparado. «Para animar la fiesta, me gustaría cantar una canción para todos», dijo Tristán al micrófono. Todos aplaudieron. Pero Tristán no cantó. Conectó un USB al proyector. «Pero antes de cantar, quiero enseñaros un pequeño vídeo. Son momentos muy cotidianos, muy reales, de la familia de mi primo Leandro y mi cuñada Isadora, que grabé sin querer». Todos miraron con curiosidad la gran pantalla colgada en medio del salón. Leandro y Oriana también. No tenían ni idea de que el vídeo que estaban a punto de ver sería la sentencia de muerte para su honor y su aventura secreta. Las luces del salón se apagaron, dejando solo la luz del proyector. La mejor parte de mi obra estaba a punto de comenzar. Cuando las luces del salón se apagaron, toda la atención se centró en la gran pantalla. El ambiente, antes ruidoso, se quedó en un silencio sepulcral, solo roto por la suave música de fondo que Tristán había añadido con acierto. Leandro y Oriana también miraban con curiosidad. Quizás pensaban que era un montaje de fotos felices de la familia, un regalo sorpresa que yo había preparado. No podían imaginar lo amargo que sería ese regalo. Pero el vídeo no empezó de inmediato. En su lugar, en la pantalla apareció un gran texto en rojo sobre fondo negro, dedicado a los mentirosos. La gente empezó a cuchichear, sin entender qué pasaba. Leandro frunció el ceño y se volvió hacia mí con una mirada interrogante. Yo solo sonreí misteriosamente y le hice un gesto para que siguiera mirando. Y entonces apareció la primera imagen. No era una imagen feliz, sino una foto borrosa, tomada desde lejos, pero lo suficientemente clara para reconocer a dos figuras besándose apasionadamente en un jardín. Era la foto que yo había tomado desde la cafetería, capturando el momento de Leandro y Oriana en mi propio jardín. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Todos empezaron a mirar a Leandro y a Oriana, y las miradas curiosas se tornaron en sospecha. Leandro se quedó helado, con el rostro tan blanco como el papel. Oriana también estaba horrorizada. Agachó la cabeza rápidamente, sin atreverse a mirar a nadie. Mi suegra se puso seria. «Tristán, ¿qué estupidez estás poniendo? Quítalo ahora mismo». Pero Tristán no lo quitó. Se encogió de hombros, con aire inocente. «No sé, tía, supongo que me equivoqué de USB». El vídeo continuó. Esta vez, una serie de imágenes mucho más nítidas. Leandro y Oriana paseando de la mano por un parque.
Leandro dándole de comer a Oriana en un restaurante de lujo. Y, el colofón, ellos dos entrando juntos en un hotel. Cada foto que aparecía era una puñalada a su farsa. Los cuchicheos en el salón se hicieron más fuertes. Los padres de Oriana sentados en un rincón estaban pálidos. No podían creer que su hija buena y obediente hiciera tales cosas. Mi suegro temblaba de ira, mirando a Leandro como si quisiera comérselo vivo. Pero eso no era todo. La pantalla cambió para mostrar el contrato de inversión de 100.000 euros con las firmas de Leandro y Oriana. Luego, los documentos de la hipoteca de la casa con mi firma falsificada. Tristán, como narrador, habló con voz clara y firme. Estimados tíos y primos, esta es la prueba de que Leandro no solo ha sido infiel, sino que también ha estafado a su esposa, falsificando su firma y hipotecando su casa sin su consentimiento para darle el dinero a su amante para abrir una boutique de lujo. En ese momento, todo quedó meridianamente claro. Toda la familia de Leandro, que momentos antes se sentía orgullosa y feliz, ahora guardaba un silencio avergonzado, sin saber dónde meterse. Pero mientras toda la atención estaba en la pantalla, otra tragicomedia había comenzado a desarrollarse en silencio. El picor de los polvos pica pica empezó a hacer efecto. Al principio, tanto Leandro como Oriana solo sintieron un ligero escozor en sus zonas íntimas. Pensaron que era por el vino, que les subía el calor. Pero la sensación se hizo cada vez más intensa. No solo era escozor, era un picor enloquecedor, como si miles de hormigas les recorrieran la piel. Leandro, que estaba sentado, paralizado por la vergüenza, dio un respingo. Empezó a moverse inquieto en la silla, abriendo y cerrando las piernas de forma poco natural, mientras el sudor le perlaba la frente. Intentó mantener la calma, pero no pudo. De vez en cuando, tenía que bajar la mano discretamente bajo la mesa para rascarse a toda prisa. Oriana estaba aún peor. Llevaba un vestido fino y ajustado, y el picor le impedía quedarse quieta. No paraba de retorcerse, levantándose y sentándose, con su hermoso rostro contraído por la incomodidad. Dejó caer su bolso de mano a propósito, para poder agacharse y rascarse disimuladamente. Pero eso solo empeoró las cosas. Algunos parientes sentados cerca empezaron a notar sus extraños movimientos. Una tía le susurró a mi suegra. ¿Qué le pasa a esa chica? A Oriana. Parece que tiene el baile de San Vito. Mi suegra, en ese momento abrumada por la vergüenza, no le prestó atención y se limitó a apartar la idea. Déjala. El picor se volvió insoportable. Era como un fuego que los quemaba por dentro. Leandro ya no pudo mantener las apariencias. Empezó a rascarse más abiertamente, con la cara roja y la respiración agitada. Oriana estaba al borde de las lágrimas. Se arañaba los muslos a través de la fina tela del vestido, dejando marcas rojas. Yo. Con permiso. Voy un momento al baño, musitó Oriana. Y prácticamente huyó del salón. Leandro al verla tampoco pudo aguantar más. Se levantó de un salto y dijo a todos, yo tampoco me encuentro muy bien, con su permiso, y se fue rápidamente en dirección al baño. Los dos protagonistas del drama de la infidelidad habían abandonado temporalmente el escenario, sin saber que otro acto, aún más humillante, les esperaba. El salón seguía conmocionado por las pruebas. La gente empezó a criticar a Leandro y a compadecerme a mí. Mi suegra estaba sentada como una estatua, sin una gota de sangre en el rostro. Nunca imaginó que en una sola noche todo su orgullo se derrumbaría. Pero yo sabía que lo mejor aún estaba por llegar. Mi regalo irritante apenas comenzaba a surtir efecto. Me pregunté si encontrarían la manera de apagar ese fuego o si juntos crearían una escena aún más espantosa. La repentina desaparición de Leandro y Oriana hizo que el ambiente en el salón se volviera aún más extraño. Tras el shock inicial por las pruebas de la infidelidad, la gente comenzó a susurrar y comentar sobre las inexplicables acciones de los dos culpables. Parece que les ha dado un sarpullido o algo, dijo un tío. Seguro que es el castigo divino por sus pecados, añadió la tía chismosa, con voz regocijada. Yo, sentada en un rincón, bebía tranquilamente mi té, sonriendo para mis adentros. ¿Castigo divino? No, este era un castigo orquestado por mi propia mano. Mi suegra, después de un rato de estupor, finalmente reaccionó. La vergüenza se convirtió rápidamente en ira. Se volvió hacia mí, con los ojos echando chispas. ¿Has sido tú, verdad? ¿Lo has organizado todo para humillar a mi hijo? ¿Para destruir a esta familia? Dejé la taza de té y la miré directamente a los ojos, con voz calmada. ¿Qué dices, mamá? Yo solo les he mostrado a todos la verdad. Si tu hijo ha hecho esas cosas, ¿por qué me culpas a mí? Tú. Mi suegra se ahogaba de la rabia, incapaz de articular palabra. Mi suegro permanecía en silencio, con el rostro sombrío. Daba largas caladas a su cigarrillo.
El denso humo blanco envolvía el ambiente. Probablemente estaba tan enfadado con su hijo como avergonzado ante la familia. Justo en ese momento, decidí que era hora de echar más leña al fuego. Me levanté y me acerqué a los padres de Oriana, que seguían encogidos en un rincón, pálidos de vergüenza y dolor. Puse una mano en el hombro de la madre de Oriana, con voz compasiva. Señora, no se aflija. Lo hecho está. Debemos mantener la calma. Quizás Oriana es joven e inmadura. ¿Qué tal si usted y yo vamos a ver cómo está, a hablar un poco con ella? Dije en voz alta a propósito, para que todos me oyeran. Los padres de Oriana, aunque avergonzados, no pudieron negarse. Solo asintieron, con lágrimas en los ojos. Disculpen un momento, tíos primos. Acompañaré a los señores a ver qué les pasa a los chicos, dije a los invitados, y ayudé a la madre de Oriana a levantarse. Varias tías curiosas también se levantaron para seguirnos. Vamos con vosotras, a ver qué pasa. Esto hay que aclararlo. Mi suegra, al ver esto, no pudo quedarse quieta. También se levantó con dificultad y nos siguió, con el rostro cargado de furia. Así, una procesión encabezada por mí se dirigió hacia el baño del final del pasillo, donde sabía que estaban Leandro y Oriana. Cuanto más nos acercábamos, más oíamos extraños sonidos provenientes del interior, el ruido del agua corriendo, gemidos y el sonido de palmadas. «Ayúdame, ayúdame, me quema, me pica», gritaba Oriana desesperadamente, mezclado con las maldiciones de Leandro. «¡Mierda! ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué pica tanto?» Todos los que estábamos fuera nos quedamos atónitos, sin entender qué ocurría. Los padres de Oriana estaban aún más pálidos, probablemente imaginando escenas aún más terribles. Fingí preocupación y golpeé la puerta. «Oriana, Leandro, ¿estáis bien? Abrid la puerta». No hubo respuesta desde dentro, solo los gritos se hacían más desesperados. «Esto no está bien, seguro que ha pasado algo. Tenemos que tirar la puerta abajo», dije con voz alarmada. Sin esperar a que nadie reaccionara, Tristán, el primo de Leandro, a quien yo ya había instruido, se lanzó hacia adelante y pateó la puerta con todas sus fuerzas. ¡Bum! La puerta de madera se abrió de golpe. Y entonces, una escena increíble, a la vez trágica, cómica y humillante, se reveló ante todos. La procesión de gente se quedó petrificada, con la boca abierta y los ojos como platos. Dentro del baño, Leandro y Oriana estaban en un estado deplorable. Se habían quitado casi toda la ropa, cubriéndose apenas con las últimas prendas. Ambos estaban bajo la ducha, el agua fría cayendo sobre ellos, pero aparentemente sin poder calmar el fuego que los consumía. Su piel estaba enrojecida y cubierta de sarpullidos. Gritaban y se rascaban frenéticamente por todo el cuerpo. «¡Ah! Me muero del picor! ¿Qué es esto?», lloraba Oriana mientras se rascaba, con el pelo empapado pegado a la cara, pareciendo un fantasma. Leandro estaba aún peor. Se rascaba y saltaba como un langostino en una sartén caliente. Incluso usaba la escobilla del váter para frotarse la espalda. La gente que miraba desde fuera no podía decir ni una palabra. Algunos se tapaban la boca, asombrados, otros se daban la vuelta, incapaces de mirar, y otros no podían evitar soltar una risita. Los padres de Oriana se desplomaron en el suelo, llorando en silencio. Habían criado y educado a una hija para presenciarla hoy en un estado tan desaliñado, desvergonzado y humillante. Mi suegra solo podía quedarse allí, señalándolos, temblando, sin poder hablar. La ira, la vergüenza, el desconcierto, todo se mezclaba, haciéndola parecer al borde de un colapso. Y yo, la directora de esta obra, simplemente observaba desde atrás, con una leve sonrisa en los labios. Mi regalo irritante había resultado ser más efectivo de lo que imaginaba. No solo les causó dolor físico, sino que los desnudó de la manera más humillante posible. La obra aún no había terminado. Sabía que después de este shock vendría un enfrentamiento aún más intenso, y tenía preparadas las pruebas finales para poner punto y final a todo. La caótica escena en el baño duró unos minutos antes de que todos pudieran reaccionar. Las risitas iniciales fueron reemplazadas por susurros y comentarios cada vez más fuertes. «Dios mío, increíble. No solo son infieles, sino que además montan este espectáculo. Míralos. Es el karma instantáneo. La familia de Leandro no sabrá dónde meterse después de esto». Estas palabras eran como agujas clavándose en el orgullo de la familia de Leandro. Mi suegro, que había intentado mantener la compostura, no pudo más. Rugió como una bestia herida. «Fuera todos de aquí». «Largo». La gente se sobresaltó, algo asustada por su furia, pero nadie se movió. ¿Cómo iban a perderse una obra tan buena? Leandro y Oriana, tras el pánico inicial de ser descubiertos,
finalmente se dieron cuenta de su situación. El dolor físico fue reemplazado por una vergüenza extrema. Se apresuraron a buscar ropa para cubrirse. Pero en su confusión, Oriana cogió por error la camisa de Leandro. Mientras que Leandro se peleaba con el vestido de Oriana, la escena se volvió aún más cómica y ridícula. En ese momento decidí que era mi turno. Di un paso al frente. Mi voz no era alta pero sí clara y firme, acallando todo el ruido. Queridos tíos y primos, quizás todavía no entendéis por qué Leandro y Oriana se comportan de una manera tan extraña, ¿verdad? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Leandro y Oriana también me miraron, con una mezcla de odio y miedo. Probablemente ya intuían la causa. Sonreí con frialdad. Dejad que os lo explique. La razón no es complicada. Es simplemente que han estado comiendo a escondidas y han tenido una reacción alérgica a los frutos de su aventura. Usé deliberadamente palabras con doble sentido, despertando aún más la curiosidad de la gente. ¿Alérgica? ¿Alérgica a qué?, espetó mi suegra. A los polvos pica pica, mamá, respondí, con total naturalidad. He oído que ciertos tipos de polvos, si entran en contacto con zonas sensibles de la piel, pueden causar un escozor y un picor insoportables. Viendo los síntomas de Leandro y Oriana, supongo que se habrán rozado con ellos en algún sitio sin querer. Mis palabras fueron como una bomba. Todos se quedaron atónitos, y luego de repente lo entendieron todo. Miraron a Leandro y a Oriana, y luego a mí. Sus miradas pasaron del asombro a la admiración. Se dieron cuenta de que toda esta obra había sido dirigida por mí. Leandro, ahora comprendiendo todo, me fulminó con la mirada, apretando los dientes. Isadora, has sido tú. ¿Qué has hecho? ¿Yo? ¿Qué he hecho? Me reí. Solo os he ayudado a calentar un poco vuestra relación. Vosotros convertisteis mi jardín en vuestro nido de amor, así que me pareció justo corresponderos con un pequeño detalle, ¿no crees, cariño? Zorra. Malnacida, gritó Leandro intentando abalanzarse sobre mí. Pero Tristán y otros primos lo detuvieron. Cálmate, primo. La lías y encima le gritas a Isadora, dijo Tristán con ironía. Había interpretado su papel a la perfección. Los padres de Oriana ya no lloraban. Se levantaron y se acercaron a su hija, que estaba temblando en un rincón. Un sonido seco resonó. El padre de Oriana le había dado una bofetada. Desvergonzada, ¿sabes lo que has hecho? Nos has dejado en ridículo delante de todo el mundo. La madre de Oriana se cubrió la cara, llorando. Dios mío, qué desgracia. ¿Por qué he tenido una hija así? El juicio y la crítica estallaron. Los parientes de Leandro, que antes lo defendían, ahora se volvieron contra él. Leandro, ¿cómo has podido? Has manchado el honor de esta familia. Es inaceptable. Hay que echarlo de casa. Mi suegra, al ver a su hijo abandonado por todos, recurrió a la victimización. Se dejó caer al suelo, llorando y lamentándose. Es culpa de Isadora. Ella le ha tendido una trampa a mi hijo. Mi hijo es bueno. Él no haría algo así. Pero ya nadie creía su actuación. La miraban con desprecio. ¿Todavía defiendes a tu hijo? ¿No ves que las pruebas de su infidelidad son claras?, dijo una tía. Yo observaba todo en silencio. Todo se desarrollaba como esperaba. Pero sabía que esto no era el final. Quedaba un último acto. El más decisivo. Tenía que presentar las pruebas finales para que no tuvieran escapatoria, para poner punto y final a este matrimonio para siempre. Respiré hondo, preparándome para mi última actuación. En medio del caos de llantos, insultos y acusaciones, supe que mi momento decisivo había llegado. No podía permitir que la actuación de mi suegra cambiara el rumbo de los acontecimientos. Tenía que dar el golpe de gracia, uno lo suficientemente fuerte como para aplastar cualquier resistencia, cualquier última excusa. Me adelanté. Me acerqué a Tristán, que seguía junto al proyector. Cogí el micrófono, carraspé, y el sonido que salió por los altavoces captó la atención de todos al instante. La sala, antes ruidosa, volvió a quedar en silencio. Todas las miradas, desde las furiosas y curiosas hasta las regocijadas, se centraron en mí. Tíos, primos, amigos, comencé, con la voz tranquila y clara, sin un atisbo de temblor. Sé que lo que acabáis de presenciar ha sido más que suficiente para una noche, pero os pido un poco más de vuestro tiempo, porque la verdad es aún peor de lo que habéis visto. Mi suegra, al oír esto, levantó la cabeza de golpe, sus ojos inyectados en sangre fijos en mí. ¿Qué más quieres inventar? ¿No te basta con haber arruinado a mi hijo? No la miré. Mis ojos se dirigieron directamente a Leandro, que estaba sujeto por dos de sus primos, con el rostro todavía rojo por los polvos y la ira. Leandro, ¿de verdad crees que culpándome a mí, o con tu madre montando un drama, vas a librarte? Me has subestimado a mí, y has subestimado la ley. Le hice una señal a Tristán.
La gran pantalla se iluminó de nuevo. Esta vez, no eran fotos de infidelidad, sino imágenes de documentos, de cifras interminables. Estimada familia, dije con voz firme, este es el extracto de una cuenta bancaria abierta a mi nombre y al de Leandro, de la que yo no tenía ni idea. Y este es el contrato de hipoteca de nuestra propia casa, con mi firma descaradamente falsificada. Leandro utilizó esos 100.000 euros no para la familia, sino para financiar la apertura de la boutique de lujo de la señorita Oriana. Señalé a Oriana, que se encogió como un ratón acorralado. La sala volvió a estallar en un murmullo de asombro. Esta vez, el asombro era mayor. La infidelidad ya era inaceptable, pero ¿estafar y robar a su propia esposa? La gravedad del asunto había cambiado por completo. Mi suegro, que había permanecido como una estatua de piedra, se levantó de un salto. Temblando señaló a Leandro con la voz rota. «Leandro, tú». No pudo terminar la frase. Se tambaleó y se desplomó en la silla, agarrándose el pecho, jadeando. El shock había sido demasiado para él. Tristán, siguiendo el guión, dio un paso al frente. Ya no era el estudiante tímido. Su voz era firme y contundente. «Tíos, soy Tristán, el primo de Leandro, y quiero ser testigo. Todo lo que Isadora ha dicho es verdad. Fue Leandro quien me pidió varias veces que hiciera trámites turbios relacionados con este préstamo. Incluso se jactó ante mí de que Isadora confiaba tanto en él que podía engañarla fácilmente. Aquí tengo una fotocopia de la solicitud del préstamo que guardé en secreto». Tristán levantó una carpeta de documentos. Sus palabras fueron el martillazo final que destrozó cualquier negación. Leandro se derrumbó por completo. Ya no gritaba. Simplemente se quedó allí, con la cabeza gacha, su cuerpo flácido como el de un muñeco de trapo. Sabía que no tenía escapatoria. Todos sus pecados, todas sus sucias artimañas, habían sido expuestas a la luz de la forma más cruda posible. Los padres de Oriana perdieron la calma. Se abalanzaron sobre su hija, tirándole del pelo mientras la golpeaban e insultaban. «Dios mío, hija, ¿cómo has podido ser tan estúpida? Liada con un hombre casado y encima estafando a su mujer. ¿Cómo quieres que vivamos con esta vergüenza?» Oriana solo podía cubrirse la cabeza y llorar, sin decir una palabra en su defensa. Observé la caótica escena, sin sentir nada. Era el final que se merecían. Cogí el micrófono una vez más, mi voz resonando por toda la sala, acallando el ruido. «Suegros», dije, mirando directamente a las dos figuras destrozadas en sus sillas. «Una vez os respeté mucho. Intenté ser una buena nuera, pero lo que habéis hecho hoy, y lo que ha hecho Leandro, me ha decepcionado por completo. No puedo continuar con este matrimonio». Me volví hacia Leandro, con la mirada fría como el hielo. «Leandro Valdés, tú y yo hemos terminado. Mi abogado te enviará los papeles del divorcio el lunes. No hace falta que los firmes. Con todas estas pruebas, el juez decidirá por sí mismo». Dicho esto, dejé el micrófono sobre la mesa. No quería decir nada más. Todo lo que había que decir estaba dicho, todas las pruebas presentadas. Mi obra había llegado a su fin. Me acerqué a Tristán, le di una palmada en el hombro. «Gracias, primo», y me dirigí directamente a la puerta, sin mirar atrás ni una sola vez. No necesitaba presenciar su colapso, no necesitaba oír más súplicas ni insultos. Había hecho mi trabajo, había recuperado mi justicia y mi honor. Al cruzar la puerta y respirar el aire fresco de la noche, sentí como si hubiera vuelto a nacer. Una nueva vida, un nuevo futuro, me esperaban. Al salir por la puerta, dejando atrás un caos de ruina y humillación, no me fui muy lejos. Fui al jardín trasero, donde todo había comenzado. La noche era avanzada. El jardín estaba silencioso bajo la luz de la luna. El emparrado de jazmín seguía desprendiendo su suave fragancia. Las rosas seguían mostrando su belleza en silencio. Todo era igual. Solo los corazones de las personas habían cambiado. Me senté en el columpio de madera donde solía leer, balanceándome suavemente. Desde la casa, aún llegaban los ecos de las discusiones y los insultos, pero ya no parecían afectarme. Sentí una paz extraña, un alivio como si me hubiera quitado un peso que había oprimido mi corazón durante años. Sabía que a partir de este momento, mi vida entraría en una nueva etapa. Ya no era Isadora, la esposa sumisa, la nuera resignada. Era yo misma, una mujer libre e independiente. Un rato después salió Tristán. Llevaba una taza de manzanilla caliente. «Imaginaba que estarías aquí», dijo, entregándome la taza. «Gracias», dije, aceptándola. El calor se extendió por mis manos. «¿Cómo está todo dentro?» «Un caos», suspiró Tristán. «Después de que te fuiste, los padres de Leandro y los de Oriana tuvieron una pelea monumental. Se echaron la culpa unos a otros,
Se insultaron sin piedad. Los padres de Oriana exigían que su hija devolviera el dinero, y los de Leandro decían que su hija había seducido a su hijo. Al final, los padres de Oriana se la llevaron a rastras, sin dejar de maldecirla. ¿Y Leandro? Leandro, dudó Tristán. Después de que todos lo insultaran, se quedó sentado en un rincón sin decir nada, como si hubiera perdido el alma. Tu suegro parece que ha sufrido un shock grave. Tuvieron que ayudarlo a ir a su habitación. ¿Y tu suegra? Sigue llorando, culpando a todo el mundo menos a su hijo. Asentí, sin sorprenderme. Era el final que había previsto. Una familia construida sobre mentiras y apariencias. Cuando se despoja de su fachada, lo único que queda es el egoísmo y la evasión de responsabilidades. ¿Y tú qué piensas hacer ahora?, preguntó Tristán, con un toque de preocupación en la mirada. Me divorciaré, respondí con firmeza. Empezaré una nueva vida. Ya he aguantado suficiente. Te apoyo, dijo Tristán. Si necesitas cualquier cosa, no dudes en llamarme. Le sonreí, una sonrisa sincera. Gracias, Tristán. Hoy has sido muy valiente. No ha sido nada, Isadora. Solo he hecho lo correcto. Nos quedamos en silencio un rato, contemplando el jardín bajo la luna, el canto de los grillos, el susurro de las hojas. Esa paz era muy valiosa. Oye, Isadora, dijo Tristán de repente. En el futuro, no confíes demasiado en nadie. La gente puede ser muy impredecible. Asentí. Lo sé. Gracias por recordármelo. Aquella conversación con Tristán esa noche me hizo darme cuenta de muchas cosas. Había sido demasiado confiada. Me había sacrificado demasiado, convirtiéndome en una víctima, pero no me arrepentía. Fueron esas caídas, ese dolor, lo que me forjó en la mujer que soy hoy. Una versión más fuerte y resiliente. A la mañana siguiente, hice las maletas y me fui de esa casa antes de que nadie se despertara. Dejé sobre la mesa del comedor una solicitud de divorcio ya firmada. No me llevé mucho, solo algo de ropa y algunos recuerdos importantes. La casa, el coche, las cosas materiales que Leandro había comprado con mi dinero, ya no las necesitaba. Se las dejaba, como una última limosna. Cogí un taxi al aeropuerto. No fui a casa de mis padres de inmediato. Necesitaba un tiempo a solas, en un lugar desconocido, para poner en orden mis pensamientos. Compré un billete de avión a Cádiz, la hermosa ciudad costera que siempre había soñado visitar. Sentada en el avión, viendo las nubes blancas pasar por la ventanilla, sentí una gran ligereza. Mis 5 años de matrimonio habían terminado así. Sin largas discusiones, sin tediosos juicios. Terminó con una fiesta, una obra dirigida por mí. Quizás no fue un final perfecto, pero para mí fue una liberación. Cuando el avión aterrizó en Jerez, el sol brillante y el aire fresco del mar me dieron la bienvenida. Respiré hondo, sintiendo el sabor salado del viento. Una nueva vida me esperaba. Los días siguientes, deambulé por las calles de Cádiz. Paseé por la playa de la Caleta, viendo las olas romper. Subí a la Torre Tavira, visité sus antiguas iglesias. Fui a sus barrios marineros, probé su gastronomía y pedí un deseo para el futuro. No intenté olvidar el pasado. Aprendí a aceptarlo, a verlo como parte de mi vida, una lección muy cara. Durante este tiempo, mantuve el contacto con Tristán. Él me mantenía al día de la situación en casa. Leandro, después del shock, se había hundido por completo. Ya no le importaba su trabajo, se pasaba el día encerrado en su habitación bebiendo. La empresa para la que trabajaba, al enterarse del escándalo de infidelidad y estafa, lo despidió. Mi ex suegra se había vuelto taciturna, apenas hablaba, ya no era la mujer arrogante de antes. El ex suegro enfermó de verdad. Su familia estaba pagando el precio de sus acciones. Escuché esas noticias sin regocijo, solo con una vaga tristeza. El rencor pasa. Solo el afecto humano permanece. Pero el afecto entre ellos y yo probablemente se había agotado. Un mes después de aquella terrible fiesta, decidí que era hora de afrontar la realidad. Las vacaciones en Cádiz me habían ayudado a recuperar el equilibrio y la paz mental que necesitaba. No podía seguir huyendo entre las olas y la arena blanca. Volví a la ciudad, pero no a la antigua casa, llena de recuerdos dolorosos. Alquilé un pequeño y acogedor apartamento en otro distrito, un lugar completamente ajeno a mi pasado. Necesitaba mi propio espacio, un comienzo completamente limpio para rehacer mi vida. Lo primero que hice fue ponerme a buscar trabajo. Con mi experiencia y mis habilidades, no tardé en ser contratada como jefa de diseño en una prestigiosa empresa de interiorismo. El nuevo ambiente de trabajo, los nuevos y dinámicos compañeros, los proyectos desafiantes y creativos, todo me absorbió, no dejándome espacio para pensar en el pasado. Mi vida poco a poco encontró un ritmo estable y tranquilo. Por la mañana iba a trabajar con entusiasmo,
Por la tarde me preparaba una cena deliciosa, y los fines de semana quedaba con amigos o iba a clases de yoga para relajarme. Poco a poco, volví a encontrar la alegría en las cosas más simples. Me di cuenta de que la felicidad de una mujer no depende en absoluto de un hombre. Reside en su propio valor, en su libertad y en su capacidad de ser autónoma. Había perdido eso, pero ahora lo había recuperado, incluso más fuerte y radiante que antes. Mientras mi vida florecía y mejoraba, en otra parte de la ciudad, una familia se hundía cada vez más en la crisis y la oscuridad. No busqué información activamente, pero las noticias sobre la familia de Leandro me llegaban de vez en cuando a través de Tristán. El pobre primo, después de la fiesta, fue considerado un traidor por toda la familia. Se mudó por su cuenta y decidió cortar lazos con esa gente tóxica. De vez en cuando me llamaba para ver cómo estaba. Y a través de sus relatos entrecortados, pude hacerme una idea del colapso de su familia. Aquella fiesta no solo destruyó su reputación ante los parientes, sino que también desencadenó una serie de graves consecuencias financieras irreparables. La boutique de Oriana, ese proyecto construido con dinero estafado y dulces promesas, por supuesto, nunca llegó a abrir. El banco, tras recibir mi denuncia con todas las pruebas de la firma falsificada, actuó de inmediato. No solo congelaron la cuenta fantasma, sino que también enviaron una notificación a Leandro exigiéndole el pago total del préstamo de 100.000 euros en un plazo muy breve. De lo contrario, iniciarían acciones legales y ejecutarían la hipoteca, es decir, la casa donde habíamos vivido. 100.000 euros, para Leandro en ese momento, era una cifra astronómica. Tuvo que vender a toda prisa el coche de lujo del que tanto se enorgullecía, vender sus relojes de marca y sus trajes caros que había comprado con mi dinero. Pero todo eso fue como una gota en el océano. La presión de la deuda lo aplastó, transformándolo de un hombre elegante y seguro de sí mismo en alguien constantemente irritable y abatido. La casa en la que habíamos vivido, que albergaba mi juventud y mis sacrificios, finalmente fue embargada por el banco. De ser un director comercial respetado, viviendo en un chalet de lujo y conduciendo un coche caro, Leandro se convirtió de la noche a la mañana en un hombre sin nada, literalmente. Tuvo que volver a vivir con sus padres en una casa alquilada, pequeña y húmeda, en un barrio de las afueras. El shock de perder su trabajo, sus bienes y su honor lo derribó por completo. No pudo recuperarse. Tristán me contó que se hundió en el alcohol, día tras día, sin interés por el trabajo o el futuro. Se volvió huraño, irritable y propenso a las peleas. Sus padres no estaban mejor. Mi ex-suegro, después del tremendo shock de la fiesta, enfermó gravemente. Un ligero infarto cerebral le dificultaba caminar y le dejó un brazo casi inmóvil. Ya no era el patriarca autoritario de antes. Ahora era solo un anciano enfermo, confinado a una silla, suspirando constantemente en su impotencia. Y mi ex-suegra, la mujer arrogante y altiva que se creía el centro del universo, ahora se enfrentaba a la más cruda de las realidades. No solo perdió el orgullo que sentía por su principito, sino que también tuvo que soportar las críticas y el rechazo de todos sus parientes y vecinos. Nadie iba ya a su casa a adularla o a escuchar sus fanfarronadas. La miraban con desprecio, considerando a su familia una mancha en el linaje. Ya no se atrevía a salir de casa, recluida entre 4 paredes húmedas, con el rostro siempre sombrío. La tragedia de su familia alcanzó su clímax en un día de lluvia torrencial. Leandro y Oriana se reencontraron por casualidad. Oriana, después de que sus padres se la llevaran al pueblo y la repudiaran, también se encontró en un callejón sin salida. Criticada por los vecinos, señalada por todos, no pudo soportarlo y volvió a la ciudad. Buscó a Leandro, pero no para reavivar su romance, sino para reclamar el dinero que, según ella, le había estafado. Tristán fue testigo accidental de ese fatídico encuentro en un bar de carretera. Me lo contó, todavía conmocionado. El encuentro de 2 personas que una vez fueron amantes, que se abrazaron en mi jardín, se convirtió ahora en una pelea, en un cruce de acusaciones de lo más sórdido. Ya no había palabras dulces, solo reproches y los insultos más venenosos. «Es tu culpa, todo es tu culpa. Me engañaste», gritaba Oriana, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Dijiste que me darías una vida de lujos, que me convertirías en empresaria. Y ahora mírame, lo he perdido todo. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi tienda? Devuélvemelo». Leandro, hundido en el alcohol y la desesperación, también perdió la calma. Golpeó la mesa y gritó: «Ya basta. Si no fuera por tus exigencias, por tu insistencia, yo no estaría así. Tú solo eres una mujer interesada. Ahora que no tengo dinero, vienes a atacarme. Sí, soy interesada. ¿Pero no fuiste tú quien me sedujo con dinero? Ahora que estás arruinado, ¿me echas la culpa a mí?
Cobarde. La discusión se intensificó. Sacaron a relucir todos los secretos, todas las promesas falsas, para herirse y humillarse mutuamente. El amor del que tanto presumían resultó ser un sucio intercambio, basado en el engaño y el dinero. Cuando el amor desapareció, y el dinero también, lo único que quedó entre ellos fue el odio. Tristán contó que la discusión terminó en una pelea. Leandro, en su borrachera y su ira, perdió el control. Se abalanzó sobre Oriana, la agarró del pelo y la abofeteó repetidamente. Oriana tampoco se quedó atrás, arañando y gritando. La caótica escena solo terminó cuando los vecinos intervinieron y llamaron a la policía. Leandro fue detenido poco después por agresión. Cuando Tristán me contó esto, no supe qué sentir. No sentí regocijo ni alegría. Solo una profunda tristeza por una vida desperdiciada. Tuvieron todo en sus manos. Juventud, belleza, oportunidades, pero su propia codicia, falsedad y egoísmo destruyeron sus vidas. Ellos mismos se empujaron al abismo, escribiendo un final de lo más trágico. Era el castigo que debían recibir. Un castigo que llegó tarde, pero que no pudo ser más amargo. Ya no quería preocuparme por ellos. Sus vidas, su tragedia, ya no tenían ninguna relación conmigo. Estaba ocupada con mi nueva vida, con mis planes y proyectos para un futuro más brillante. Me di cuenta de que la mejor y más dulce venganza no es hacer sufrir a tu enemigo, sino vivir una vida feliz y radiante, una vida que ellos nunca podrán alcanzar. Y lo conseguí. Encontré mi propia paz y felicidad. Una felicidad construida firmemente sobre las cenizas del pasado. El doloroso pasado quedó realmente atrás, y nunca más volvería a mirar hacia él. Un año después, en una hermosa tarde de fin de semana, estaba en mi pequeño jardín en la azotea. Después de mudarme al nuevo apartamento, transformé la desolada terraza de hormigón en un oasis verde, también con rosales antiguos y orgullosos. Los jazmines comenzaban a trepar, esparciendo su suave fragancia en el viento, igual que en el antiguo jardín. Pero este jardín era solo mío, un espacio de paz absoluta, un paraíso cultivado con libertad y serenidad, ya no manchado por ninguna mentira ni recuerdo doloroso. Estaba podando meticulosamente las hojas secas de un macizo de margaritas blancas cuando sonó el teléfono. Era Tristán. La voz de mi primo al otro lado sonaba un poco dubitativa, muy diferente a su habitual alegría. Isadora, ¿estás ocupada? ¿Hay algo que...? No sé si debería contarte. Me detuve. Las tijeras casi se me cayeron. Mi instinto forjado a través de tantas tormentas me dijo que algo relacionado con el pasado estaba a punto de suceder. No estoy ocupada, ¿qué pasa? Dímelo sin rodeos. Es sobre Leandro. Tristán respiró hondo. Ha salido de la cárcel. Acaba de conseguir mi número y me ha pedido que te pregunte si puedes quedar con él un momento. Leandro. Hacía un año que no oía ese nombre, ni pensaba en él. Era como una cicatriz curada, que ya no dolía. Solo una tenue marca que me recordaba una época de necedad. ¿Ya ha salido de la cárcel? ¿Tan pronto? Después de la agresión a Oriana, fue condenado a 1 año de prisión, pero probablemente por no cumplir con alguna de las condiciones, tuvo que pasar unos meses en la cárcel. ¿Para qué quiere verme?, pregunté, con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. Pensé que sentiría algo, pero no, mi corazón estaba tan sereno como un lago en calma. No lo sé. Solo dijo que quería verte una última vez para pedirte perdón. Lloraba mucho, Isadora. Tenía un aspecto lamentable. La voz de Tristán tenía un matiz de compasión. Guardé silencio un momento. ¿Debería verlo? Todas las deudas parecían saldadas por el tiempo y la ley. ¿Pero era realmente necesaria esta reunión? ¿No reabriría heridas que tanto me había costado cerrar? No quiero verlo. Iba a negarme. No veía ninguna razón para perder ni un minuto más con esa persona. Pero entonces Tristán dijo algo que me hizo reconsiderarlo. Dijo que si no aceptabas, iría a buscarte a tu trabajo o a tu casa. Conozco su carácter. Cuando se le mete algo en la cabeza, me da miedo que monte un escándalo y te perjudique. Suspiré. Era cierto, genio y figura hasta la sepultura. Incluso para pedir perdón quería hacerlo de una manera forzada y molesta. Todavía no entendía, o no quería entender, que lo que yo más necesitaba era paz. Está bien, dije después de pensarlo. Dile que quedamos en la vieja cafetería. El Viento. En la esquina de la calle X. Dile que solo tiene 15 minutos. Ni un segundo más. Elegí El Viento no por nostalgia, sino porque era un lugar público, concurrido, lo suficientemente seguro como para no tener que preocuparme por un comportamiento fuera de control. No quería que este último encuentro se convirtiera en otro drama ruidoso. Llegué a la cafetería unos minutos antes.
Elegí una mesa en un rincón junto a la ventana, desde donde podía observar sin ser vista. Un año sin verlo, Leandro parecía otra persona. Estaba mucho más delgado y moreno. El pelo repeinado de antes ahora era un corte corto y desigual, con algunas canas, aunque apenas superaba los 30. La apariencia elegante y segura del director comercial había desaparecido por completo, reemplazada por un cansancio y una amargura visibles en cada rasgo. Llevaba una camisa vieja, con el cuello algo deshilachado. Al verme, se levantó torpemente. Sus ojos, que una vez me enamoraron, ahora estaban hundidos, sin atreverse a mirarme directamente. «Gracias por venir», dijo con voz ronca. «Suena extraño». No respondí, solo asentí levemente, indicándole que se sentara. No pedí nada, no quería ningún tipo de vínculo, por pequeño que fuera. Se sentó, entrelazando las manos sobre la mesa, sus dedos delgados apretándose unos contra otros. El silencio era sofocante. «Yo», comenzó, con la voz temblorosa, «quería pedirte perdón». Seguí en silencio, observando al hombre frente a mí. Este fue el hombre al que amé con todo mi corazón, con quien quise pasar el resto de mi vida, y ahora, sentados frente a frente, me parecía un completo extraño. Sé que a estas alturas ya es demasiado tarde, pero de verdad que lo siento. Me equivoqué, Isadora. El dinero y las apariencias me cegaron. Te traté fatal, te traicioné, hice cosas imperdonables. No espero que me perdones. Solo quiero decirte esto para que mi conciencia esté un poco más tranquila. Habló de corrido, con un discurso que probablemente había preparado. Lo escuché, pero no sentí nada. Su disculpa, aunque quizás sincera, llegaba demasiado tarde, como un medicamento cuando el paciente ya no respira. Mi corazón había muerto una vez por él, y no podía resucitar. ¿Estás bien?, le pregunté. Una pregunta de cortesía para romper el silencio. Leandro esbozó una sonrisa triste. Una sonrisa torcida, más patética que el llanto. «¿Bien? Mírame. ¿Te parece que estoy bien? Sin trabajo, sin casa, sin familia, sin nada. Mi padre, después de aquel shock, su salud empeoró y falleció hace medio año». Agachó la cabeza, con la voz entrecortada. «Mi madre está hundida, vive sola en el pueblo, no se atreve a mirar a nadie a la cara. Y Oriana, se casó y se fue lejos. Dicen que tampoco le va muy bien. La tienda fue un error desde el principio, no duró nada y nos dejó llenos de deudas». Levantó la vista, con los ojos enrojecidos, llenos de arrepentimiento y remordimiento. Si tan solo hubiera sabido valorar lo que tenía. Si hubiera tenido el valor de defenderte ante mi madre y mi hermana. Si no me hubiera dejado llevar por la vanidad. «No hay si tan solo, Leandro», lo interrumpí suavemente. Mi voz era tranquila, sin rencor. «Todo ha pasado. Cada uno es responsable de sus elecciones. Tú elegiste a tu familia, elegiste las apariencias, elegiste ese camino, y yo elegí el mío. Ya no nos debemos nada». Miré el reloj. Se acaban los 15 minutos. Si tu disculpa era solo eso, ya la he escuchado. Intenta vivir bien el resto de tu vida. Esa es la mejor forma de disculparte por los errores del pasado. Me levanté para irme. Este encuentro ya no tenía sentido para mí. «Isadora», me llamó Leandro, con un tono suplicante. Se levantó rápidamente. ¿Podemos seguir siendo amigos?» Su pregunta me detuvo. ¿Amigos? Después de todo lo que había pasado, ¿aún podía decir esas palabras? Me di la vuelta y lo miré a los ojos por última vez. Una mirada sin amor, sin odio. Solo la distancia de dos mundos. «No, Leandro. Entre nosotros, es mejor ser extraños. Será mejor para los dos. Que te vaya bien». Dicho esto, me di la vuelta y me fui con decisión, sin mirar atrás. No quería ver su rostro decepcionado, ni escuchar más ruegos. Este breve encuentro había puesto un punto y final, completo y definitivo, a mi pasado. Salí de la cafetería y respiré hondo el aire fresco. El cielo, después de la lluvia de la tarde, estaba azul y despejado. Un coche familiar se detuvo frente a mí. La ventanilla bajó. Tristán sonrió. Una sonrisa cálida y confiable. «Me preocupaba que fueras sola, así que vine a buscarte». Sonreí y subí al coche. «Gracias, primo. ¿Todo bien?» «Sí. Todo ha terminado de verdad». El coche se puso en marcha, mezclándose con el ajetreado tráfico. Miré por la ventanilla una última vez. La figura de Leandro seguía sentada sola en la cafetería, solitaria, pequeña y perdida en el mundo. Aparté la vista. El pasado quedó realmente atrás. Delante de mí había un cielo inmenso, un futuro brillante esperándome. Estaba lista para comenzar un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo lleno de la alegría, la felicidad
y la paz que merecía. Queridos amigos, la historia de Isadora finalmente ha llegado a su fin. Un largo viaje lleno de lágrimas, humillación y una feroz determinación hasta el final. La hemos acompañado en sus días más oscuros de resignación. Hemos seguido con el aliento contenido cada paso de su plan de venganza. Y hemos estallado de satisfacción cuando los culpables pagaron un precio muy alto. Pero una vez que el ruido se ha calmado, una vez que la satisfacción ha pasado, ¿qué queda en nosotros? No solo una historia emocionante, sino también lecciones profundas, valores humanos que cada uno de nosotros, especialmente las mujeres, podemos reflejar y aplicar en nuestras propias vidas. La primera y quizás la más importante lección es sobre la delgada línea entre el sacrificio y la sumisión ciega. En el matrimonio, el sacrificio es una virtud. Que una mujer dé un paso atrás para ser el pilar de su marido e hijos es algo digno de admiración, pero el sacrificio solo tiene valor cuando se hace en el lugar correcto, cuando es correspondido con respeto y gratitud, cuando tu sacrificio se da por sentado, cuando se abusa de tu bondad y tu silencio se convierte en una excusa para el mal comportamiento, ya no es sacrificio. Es la autodestrucción de tu propio valor. Nunca permitas que nadie convierta tu sacrificio en una obligación. Y nunca permitas que nadie pisotee tu dignidad solo porque los amas. El precio del silencio a veces es más alto que el de la franqueza. Aprende a establecer límites, no para crear distancia, sino para proteger tu alma y tu propio valor. Lo segundo que nos enseña la historia de Isadora es el poder de la independencia. Independencia no solo financiera, sino también emocional e intelectual. Al renunciar a su carrera y depender completamente de Leandro, Isadora se encontró inicialmente en una posición pasiva, de resignación y sufrimiento. Pero cuando decidió levantarse, fueron su talento latente y las relaciones que había construido previamente las armas definitivas que la ayudaron a dar la vuelta a la situación. La independencia financiera no es para competir con los hombres, sino para tener el poder de elegir, tener voz y tener una salida cuando llega la tormenta. Es el escudo más fuerte que protege a una mujer de la injusticia. Y no menos importante es la independencia emocional. Nunca dejes que tu felicidad dependa por completo de un hombre. Crea tu propia alegría a través de tu trabajo, tus amigos, tus aficiones. Cuando puedes ser feliz por ti misma, ya no temerás el abandono o la traición de nadie. Y finalmente, la lección sobre el perdón y la liberación. Muchos de nosotros, al seguir la historia, nos hemos sentido muy satisfechos con el trágico final de Leandro y su familia. Ese sentimiento es natural, es el deseo de justicia. Pero, ¿os habéis dado cuenta? La verdadera paz de Isadora no llegó cuando su venganza tuvo éxito, sino un año después, cuando estaba en su propio jardín, viviendo una vida libre y feliz. La venganza más dulce no es ver caer a tu enemigo, sino verte a ti misma de pie, feliz y sobre tus propios pies. Vivir una vida tan radiante que ellos nunca podrán alcanzar. El encuentro final con Leandro y su tranquila negativa demuestran la inmensa madurez de Isadora. Ya no sentía rencor, porque guardar rencor es como beber veneno y esperar que el otro muera. Perdonar no es porque ellos lo merezcan, sino porque nuestra propia alma merece estar en paz. Liberarlos a ellos es también liberarnos a nosotros mismos de las cadenas del pasado. Y, queridos amigos, la historia que acabamos de seguir, a pesar de sus giros dramáticos, es, en última instancia, una historia creada con el propósito de transmitir mensajes educativos y lecciones significativas. Todos los personajes y eventos de la historia son ficticios. Esperamos que, a través de la historia de Isadora, cada uno de nosotros haya aprendido algo para vivir una vida más fuerte, autónoma y feliz. Si esta historia ha llegado a vuestro corazón, o si tenéis reflexiones o lecciones que queráis compartir, por favor, dejad un comentario debajo del vídeo.